Salomón Lerner Guitis y también con la congresista ex nacionalista Verónica Mendoza. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, María. Bueno, ustedes han planteado estos puntos tan contundentes al premier y a los ministros que asistieron a la reunión, porque pedir la renuncia al ministro de Economía forma parte de una mesa de diálogo, ¿o no? Bueno, forma parte de un diálogo en la cual uno encuentra que alguien que está llevando una política económica no facilita que ese gobierno pueda realmente atender las necesidades de la mayoría de los peruanos. Pero un diálogo, ¿no?, para hacer propuestas no, digamos, bueno, es que no contempla pues pedir la renuncia del ministro más importante de este gabinete. Bueno, es que no hemos hecho esto solamente el único pedido, ¿no? Hemos dialogado justamente con el presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué quieren la renuncia del ministro Castilla? María, habría que precisar que no se propone que se excluya al ministro Castilla. Se han hecho una serie de propuestas en materia de política económica. No, piden la renuncia, no proponen nada. Sobre diversificación económica, sobre industrialización, sobre sostenibilidad ambiental y social. Y planteamos que para viabilizar esas propuestas es necesario el cambio del ministro Castilla. No es que la propuesta haya sido cambiar al ministro. O sea, ese no ha sido el centro de nuestra propuesta. Si no me quedo, me voy. Si no me voy, me quedo. Pero en todo caso... Pero ¿por qué el ministro Castillo? ¿Por qué tiene la animadversión de la parte de ustedes? Bueno, la animadversión política, por supuesto. De la parte de ustedes, si usted mismo fue el que lo designó. Bueno, yo lo propuse justamente a pedido del presidente Ollanthumala para que sea ratificado, pero es un pedido que fue hecho por el presidente. ¿Se equivocó usted? Quien lo designó se equivocó, no yo, que lo acepté por un pedido del presidente Ollanthumala, ¿no? En ese momento. Y su política es tan mala claras, porque, ¿no?, la verdad que nos está llevando a una estabilidad económica en medio de la crisis internacional y la turbulencia que usted conoce bien. Mariela, tú dirías que una persona que no ha hecho nada en competitividad y ves el lugar en la que se encuentra el Perú en competitividad, en un crecimiento económico que aumenta la anemia en el Perú a 1 millón de personas, de niños de 0 a 5 años, y aumenta la desnutrición infantil, no la reduce como son los planes del gobierno, ¿no? Que hoy día hay alrededor de 31% de los niños en anemia y 18% en desnutrición infantil. Como que el ministro de Castilla no es la persona responsable, que hoy día, hasta ahora, no definimos una matriz energética, porque justamente no le da ni a Petroperú la repotenciación, él como uno de los miembros de FONAFE, que es parte de dueño de las acciones de Petroperú, o como, por ejemplo, el acuerdo con los médicos para poder pagarlo. Eso nos costó 23 días de huelga de los médicos, y esa es responsabilidad del ministro Castilla. A los independientes hoy día, que no quiere devolvérsele el dinero que se les ha prácticamente expropiado, yo diría así, porque la ley la han postergado por 1 año, debía haberse derogado. Esa era la posición de todo el Frente Amplio de Acción Popular. El programa Caliwarmi, ¿no?, por ejemplo, que es el ejemplo y de lo que se vantea el gobierno de la inclusión social, ¿le parece a usted un desastre? No me parece un desastre, me parece insuficiente. ¿Y le echa la culpa al ministro Castillo? ¿Por qué no le echa la culpa al anterior ministro? Que usted también nombró. Hemos demostrado que el que maneja el presupuesto y el que maneja el gasto social es el Ministerio de Economía. Él es el que pone los presupuestos. Pero ya excedió su presupuesto, ya está en crédito suplementario. Bueno, Mariela, para darte un índice nada más de lo que es hoy día el gasto social en América Latina, Perú con Ecuador son los países más bajos de Latinoamérica, que gastan 7.3 del Producto Bruto Interno. Ahora, congresista Mendoza, si no sale el ministro Castilla, las propuestas que ustedes han planteado son inviables, como ha mencionado hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que han propuesto? Porque no se entiende mucho. En cambio, la política económica es un poquito también irrealista, ¿no? No, hablamos de cosas muy concretas, Mariela. Por ejemplo, tú has hablado del programa Caliwarmi. Perfecto. El enfoque puede estar muy bien, pero si tú le dedicas en términos generales a los programas sociales 0,8% de tu PBI, esto no va a tener ningún impacto trascendental en la ciudadanía. El enfoque no está tan bien como ustedes creen, porque hay una reorganización del programa Caliwarmi. En el supuesto que el programa estuviera bien, si tú le dedicas a todo el conjunto de los programas sociales 0,8%... ¿Ustedes creen que con dinero se va a mejorar la cosa? O sea, ¿más dinero, más presupuesto? ¿O tiene que ser algo bien hecho y que tenga
una prospección. Es uno de los aspectos fundamentales. Ahora, habría que preguntarles también, Mariela, por ejemplo, a los productores de gamarra, qué tan maravillosa es la política económica implementada por este gobierno y dirigida por el ministro Castilla. Habría que preguntarles a los gobiernos regionales para los de gamarra? Que han estado en movilización constante en los últimos días por el recorte del cano. Y sobre esto, Mariela, habría que incidir. Porque ¿Pero qué proponen antes para los de gamarra, como Cristian menciona? ¿Que se anule el Tratado de Libre Comercio con China? Hay que agotar la investigación sobre el dumping y eso ahí tiene que haber voluntad política del gobierno. ¿Tiene algo que ver, lo relacionan ustedes con el Tratado de Libre Comercio de la China o con la China o no? Habría que revisarlo justamente, Mariela. No han estudiado el asunto. Y en ese marco, primero, ahorita el tema es investigar si hay un problema de dumping, porque ya se ha demostrado que sí se están importando productos chinos por debajo de los costos de la materia prima. Y ahí tiene que haber voluntad política del gobierno para esclarecer este tema, Mariela. Pero también está el tema del cano. Y sobre esto quiero incidir particularmente, porque se ha dicho que hay crisis económica, pues ha dicho el presidente, y le ha costado de acuerdo, Mariela. Sabíamos todos que se venía un escenario así y que la reducción del canon se iba a dar. El problema del ministro Castilla es que no lo previno ni lo planificó para paliarlo con los gobiernos regionales. Se los anunció en el PIA, se los anunció en el PIM, ¿no? Un monto determinado, y de la noche a la mañana, cuando ya los gobiernos locales y regionales habían programado ese dinero, habían contratado gente, habían aprobado sus expedientes, les dice no, te recorto, en algunos casos en provincias del Cusco, pero el 90%. El presidente Ollantaytamala, señor Lerner, son avaros los gobiernos regionales, textualmente lo estoy citando, porque tienen dinero ahorrado que lo pueden utilizar, dinero que no digan, además de hecho, que no digan que está comprometido, porque eso no es verdad. Entonces, ¿por qué tanto ruido si el suelo está parejo? Si hay dinero en las arcas regionales. Lo más fácil para resolver estos temas son la propia política del Ministerio de Economía. Mira, Mariela, nosotros hemos vivido 3 años, los 3 años, el primer medio año que termina con un superávit fiscal el gobierno de 1.8, el segundo año con 1.3 y esperamos ahora que va a terminar seguramente entre 0.3 a 0.6 de superávit fiscal. ¿Sabes lo que significa superávit fiscal? Es que no se gasta la plata en la inversión pública. Entonces, ¿para qué quieren más plata para el cano? Si tienen en las arcas regionales. No se gasta en los proyectos grandes de infraestructura. No estamos hablando solamente del cano. Con solamente el fondo de contingencia reserva que hay entre 7.000 a 8.000 millones, con el 6% arreglaría el problema del canon de todas las regiones que hoy día le están reclamando los 1.300 millones de soles que le están pidiendo que falten de la carga en la inversión en proyectos de infraestructura? ¿Por qué no se la carga al ministro de Transportes? ¿Por qué no se la carga al ministro de Energía? ¿Por qué no se la carga al ministro de Agricultura, de la Producción? Porque la política económica es hacer fondos. La pregunta que los peruanos todos queremos saber es hasta dónde vamos a seguir haciendo fondos de contingencia o hasta dónde vamos a seguir haciendo superávit fiscal cuando el Perú necesita infraestructura. Entonces usted coincide con el APRA. Coincide ampliamente con el APRA que dice que no hay política económica, que hay una parálisis total en las inversiones. Sí. Lo curioso es que esta política económica es la misma que se implementó en el gobierno del señor García y el ministro Castilla. ¿Pero usted coincide con las críticas del APRA también o no? Claro, pero digamos, un poco curioso que critiquen algo que ellos mismos hacían con alguien que era parte de su gobierno. Si es que han estado en el gobierno, pero vamos, no se trata de curiosidades. Estamos hablando que ustedes están coincidiendo ampliamente con un partido de oposición en este momento como el Partido Aprista, que tiene las mismas críticas que usted. No creo que el Partido Aprista proponga, por ejemplo, que se fortalezca Petroperú como empresa pública para que inyecte fondos para garantizar la ejecución del gasoducto del sur y del polo petroquímico. Compromiso político de este gobierno con toda la Macrosur. Bueno, entonces, no creo que el Partido Aprista vaya en ese sentido. Bueno, será pues una diferencia, congresista Mendoza, y usted lo sabe, que es más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué les ha hecho el premier Juan Jiménez? No, el premier, hemos conversado... ¿Quién ha estado? ¿Quién estaba de parte del Ejecutivo? De parte del Ejecutivo ha estado el ministro de Justicia y ha estado la ministra de Desarrollo Social. Y nosotros hemos tocado no solamente ese tema, hemos tocado temas de la seguridad ciudadana, hemos tocado temas de salud, de educación, ¿Pero qué les ha dicho de el corrupción? Premier? Mucho gusto, Jiménez. El premier ha dicho que ha recibido con todo respeto los planteamientos, el diálogo que hemos efectuado con él. Algunas cosas hemos
hemos coincidido en la lucha contra la corrupción, en la cuestión de seguridad ciudadana, en algunos derechos sobre la reparación civil. Pero el planteamiento de ustedes ha sido básicamente a lo económico, ¿no? A la parálisis del país, a las no inversiones, a las grandes inversiones, al recorte del canon. Mariela, son 11 puntos. La parte económica tiene 2 páginas. Hay 9 páginas de propuestas sobre lo que debería hacerse en muchos otros terrenos, como te vuelvo a explicar, ¿no? En la cuestión de educación, en la cuestión de salud, en la cuestión de la ley universitaria, en la cuestión de la ley del trabajo, ¿no? En fin, en una serie de puntos en donde nosotros estamos planteando al gobierno las necesidades hoy día que creemos que están arraigadas hoy día en el pueblo peruano y que necesitamos tratar de desarrollarla y resolverla. ¿Y por qué, ya yendo a la parte de representación, por qué no fue Marco Arana y Gregorio Santos, que forman parte del Frente Amplio de Izquierda? ¿Quieres tú cada agrupación política dentro de la coordinadora inicial del Frente Amplio ha elegido a su representante? TIR Libertad, entiendo, eligió, le pareció más pertinente que Marisa Glave, como joven política, mujer, participara en esta representación, y así cada agrupación política ha decidido... ¿Quién fue por parte roja? Nilber López. Que fue un representante de... Pero ha sido interesante que fuera Gregorio Santos, ¿no? Gregorio, lamentablemente, tenemos entendido nosotros que estaba en algún lugar citado por algún fiscal, ¿no? Entonces, lamentablemente, no pudo... ¿Cómo toman ya, para terminar, porque ustedes forman parte de este Frente Amplio de Izquierda, que Wilfredo Saavedra lance una acusación el fin de semana muy grave contra Gregorio Santos, diciendo que lo que quiere Gregorio Santos es que entre la minera china para Conga y que está traicionando lo que es el movimiento Mariela, antiminero? Nosotros vamos a hablar de cosas principistas. No sabemos los problemas internos entre el señor Saavedra... Está diciendo, pues, que entre la minera china. Bueno, es una acusación que entre el señor Santos y el señor Saavedra tendrán que ellos aclarar, ¿no? Nosotros no conocemos cuál es la intención de la minera china, porque no sabemos de qué minera china está hablando el señor Saavedra, y el señor Santos sabrá cómo responderle si realmente tiene alguna intención de que entre o no entre la minera china. Pero lo que nosotros tenemos que decirte como principio, que el Frente Amplio no es un frente antiminero, ¿no? Que el Frente Amplio, todo lo que sea inversión, que respete una situación de medio ambiente, que respete unos estándares mínimos de reglas de juego en la cuestión ecológica, nosotros lo vamos a respetar. ¿Usted va a ser el candidato a la presidencia del Frente Amplio? No, nosotros tenemos por delante mucho camino por trabajar políticamente. ¿Le gustaría, le parecería algo interesante? No, a mí me parece que hay una nueva generación que debe hacer política en el Perú, y en eso estamos trabajando. Un ejemplo es acá Verónica, otros ejemplos son otros jóvenes que han también asistido con nosotros a esta reunión. Finalmente, y creo que hay que darles a los jóvenes. ¿Qué esperan de esto? ¿Que haya otra reunión o acá va a quedar? ¿Qué han entendido? El Premier ha anunciado que se está elaborando una suerte de matriz donde están las propuestas, donde hay coincidencia de las diferentes fuerzas políticas para luego, a través de un comité de técnicos, implementarlas. Entonces estaremos a la expectativa de aquello en lo que se ha identificado coincidencias. Y, por ejemplo, Mariela, quiero marcar la necesidad urgente de una reforma política integral, que tiene que ver con la ley de partidos, eliminación del voto preferencial, democracia interna, financiamiento de los partidos. El Premier ha señalado que hasta las fuerzas políticas que se han presentado hasta el día de hoy tienen consenso sobre eso. Así que ¿sobre el voto preferencial? Sobre todo la necesidad de una reforma política integral. Así que yo creo que eso, Mariela, es urgentísimo y se tiene que hacer en cuanto concluya este diálogo, que las fuerzas políticas que han participado... ¿Qué otra coincidencia les ha mencionado la primera parte de esta cosa? Lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción. Bueno, no creas. Hay algunos que se quieren escabullir también, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero hay cosas que coincidimos en la lucha contra la seguridad ciudadana. Nos parece que la Procuraduría Anticorrupción está haciendo un buen papel en ese sentido. Bien, muchas gracias por acompañarnos en los estudios, señor Salomón Lerner Guitis y congresista Verónica Mendoza. Un gusto. Muchas gracias, María. Muy buenas noches.